Hola mis queridos, ¿cómo van? Hoy día es viernes, estamos ya finalizando el mes de noviembre y quise hacer este pequeño video, no sé cuánto rato saldrá, pero para contarles un poquito sobre lo que es el árbol genealógico, para que así vayan entendiendo de qué se trata un poco mi comunidad BioVida. ¿Mm? Bueno, el árbol genealógico yo lo estudié el año 2020 con la pandemia, pero yo desde el 2012 que comencé a ver todo lo que es la bioneuroemoción, lo que es la biodescodificación y, y así empecé a introducirme en estos temas, ya que de profesión yo soy ingeniero en alimentos, soy chilena, pero siempre estuve pensando y sintiéndome con que estaba conectada con querer saber más, muy curiosa siempre, por eso que también estoy viviendo acá en Canadá, no estoy en Chile, siempre también me sentía como que era parte pero no era parte, como que me entendían y no me entendían, como que me gustaban colores que no le gustaba a la gente, como que me vestía de otra manera, como que pensaba de otra forma, entonces siempre me sentía un poco alejada, un poco aislada, era complicado y todavía de repente es complicado encontrar amistades que me sigan o que las entienda, porque siempre he sido muy independiente también, entonces esa cuestión también molesta. Y con todo esto que les estoy contando es porque me he ido dando cuenta con los años. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2012 me vi la carta astral y esta persona que me vio la carta astral me recomendó a Enrique Corbera. Y en ese tiempo Enrique Corbera estaba recién también saliendo con los videos, o ya venía hace un poco, pero no era tanto tiempo. Y ahí empecé a conocer lo que era la biodescodificación. ¿Por qué? Porque yo fui diagnosticada con psoriasis desde que tenía 15 años. Y la psoriasis es una enfermedad hereditaria, como bien saben, son como las escamas. No sé si, claro, aquí ya es la marca que me quedó solamente, pero no tengo nada. Bueno, la cosa que él me dijo que con el tema de la psoriasis podía verlo a él porque tenía muchas charlas que hablaba justamente sobre lo que significan los conflictos en la piel. Y así comencé a indagar y a autoindagarme en mi vida de por qué esta enfermedad hereditaria que mi abuela paterna la tenía y la tuvo siempre en su vida, por qué yo la heredé. Y desde ahí yo me empecé a dar cuenta de qué patrones uno empieza a repetir en la vida. Por eso que a veces es súper importante conocer a nuestros ancestros más allá. ¿En qué sentido? En el sentido que si están todavía vivos, conversar con ellos, saber cuáles eran los sueños que tenían ellos cuando era joven, cómo eran las relaciones que tenían con sus padres, cómo eran las relaciones con la pareja que tuvieron, con tu abuelo con el que se casaron, cómo era también o cómo es la relación con tu mamá o con tu papá, depende del hijo que sea. Y desde ahí empezar a entender, comprender la historia de cada uno sin llegar a formar juicios de, de que porque él fue así, entonces yo soy así, porque yo me acuerdo que lo hice, o sea, es porque mis papás súper preocupados, o sea, es como, claro, tu mamá o mi abuela o mi mamá lo tiene y por eso que ya, pues, lo tienes tú porque somos familia y no hay nada que hacer. Pues. Y ese nada que hacer a mí siempre me despertó una incomodidad en el sentido de, esto lo voy a tener para toda la vida, voy a vivir con esto, porque esto que ustedes ven aquí, todas estas marcas blancas, esto era todo rojo y eran escamas y me picaba. Entonces yo hubo un tiempo que me rasqué, porque imagínense, tenía 15 años y se me infectó, tuve que ir al doctor, el dermatólogo, ahí aprendí también que no podía ni rascarme, a cortarme las uñas, un montón de cosas que van con esto de la higiene y de cuidarse y de estar siempre humectada y las personas también me miraban así como que es esto, que se me puede contagiar, así que también tenía que decir a veces que no, que no era sarna, que no era ninguna enfermedad como para que se preocuparan de que se podía contagiar. Así que en ese sentido
era incómodo, pero también era como esa sensación de pertenecer al clan, porque mi abuela lo tenía. Entonces mi abuela cuando supo se puso sumamente triste, se sintió súper culpable, pero a la vez yo me sentía como, es mi abuela, vengo de ahí. Y ese es el sentimiento de pertenencia que yo hablo mucho en todo lo que es el árbol genealógico, y que eso podríamos hacer un video solamente hablando de patrones de conducta y sentimientos de pertenencia. Por mientras voy a dejar este aquí para que me conozcan un poco más para qué estoy haciendo esto y para qué quiero formar una comunidad. Mi idea es poder llegar a hacer un taller online del árbol genealógico, que cada uno pudiera realizar su árbol, porque el árbol genealógico es la base para conocer tu vida, tu historia, de dónde vienes, para qué eres así, qué decisiones puedes tomar, quieres repetir la historia o te gusta la historia pero quieres modificarla un poco, saber de tus ancestros. Es muy bonito. Entonces, ¿qué pasó el 2012 cuando yo conocí a Enrique Corbera? Empecé, como les decía, a indagar en mí, en mi abuela. El año 2012 ya mi abuela había fallecido. Me hubiera encantado haber conocido todas estas herramientas cuando conocí a mi abuela, pero bueno, no todo siempre se puede como uno quiere. Y una vez que... Voy a tomar un poquito de té. Una vez que empecé a autoindagar, empecé a dar cuenta con todo lo que supe de lo que es la psoriasis y de qué significa tener enfermedades en la piel. Porque bueno, la biodescodificación, claro que habla de que las emociones que tú guardas producen enfermedades. Todas esas emociones de shock, de impacto, de tristeza, de angustia, de rabia que tú no hablas, finalmente se transforman en alguna enfermedad o en algo que tu cuerpo va a hablar en vez de que tú lo hables. Por lo tanto, la idea es siempre, ojalá, hablarlo tú para no llegar a tener para no llegar a tener una enfermedad. Con esto también obviamente influye tu ambiente, dónde estás viviendo, con quién vives, cómo son tus relaciones en cuanto al trabajo, tu familia, las amistades. También va a depender mucho de la alimentación que tú tengas, qué cosas comes todos los días, qué cosas te faltan para tener toda la alimentación que es necesaria para nosotros a diario. ¿Qué deporte haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Hace frío, calor donde vive? Entonces son muchos factores también ambientales o que nos rodean, emocionalmente, físicamente, psicológicamente, un montón de detalles. Entonces no es solamente que la emoción que tú te guardaste te provoque la enfermedad, sino más bien es un complemento de todo. En ese tiempo yo creía más solamente en la emoción. Entonces empecé a indagar, a descubrir qué pasó aquí, por qué allá, por qué aquí, qué es la cuestión. Y cuando empecé a conversar más con mi papá, empecé a ver qué significaba esto de la psoriasis y me di cuenta que era abandono del padre. Empecé a conversar con mi papá justamente para saber cómo fue la historia de mi abuela. Pero yo también había hablado mucho con mi abuela y mi abuela me adoraba, ¿me entienden? Entonces cuando uno es doble en el árbol genealógico, puede adorarse con la persona o se puede sentir así como que no, la rechazo. En este caso sucedió con mi abuela que éramos así, era una cosa que nos amábamos. Más encima mi abuela había perdido un tercer hijo y creo que ese tercer hijo iba a ser niña. Y siempre sintió como yo fui su primera nieta, que era la hija que perdió. Entonces era un sueño para ella tener una niña y compartíamos y era muy linda la relación que tuve con ella. Y la echo mucho de menos, ya son 20 años que falleció, pero es como, de repente me pasa que todavía siento el olor, el aroma de ella y es algo, wow, estás aquí todavía acompañándome. Y en vez de sentir miedo me da alegría.
Incluso este collar era de ella. Entonces yo también trato de honrarla con cosas que yo sé que ella usó o que le gustaba, con los temas, música que le gustaba, qué sé yo. Entonces, muy, muy bonito todo. Y bueno, como éramos tan apegadas, ella en ese momento me contó, me dijo que ella se había ido a los 18 años de su casa por temas emocionales con su papá y que nunca más aceptó nada de su papá. Entonces ahí entendí el abandono. ¿Y qué pasó? Que después eh, el papá de mi abuela nació en mayo y mi abuelo, o sea, el que se casó con mi abuela, también nació en mayo. Entonces mi abuela se volvió a encontrar con su papá. Porque para nuestro inconsciente, cuando tú eres doble de alguien, en este caso mi abuelo era doble de su papá, para el inconsciente de mi abuela veía a su papá. Y es todo eso lo que podemos aprender con el árbol genealógico, una de las cosas. Entonces, mi abuela con mi abuelo se separaron cuando llevaban 5 años de casados. Entonces, ¿qué pasó con mi abuela? Volvió a repetir este abandono. Y como lo volvió a repetir y no habló esa emoción, porque mi abuela siguió teniendo esta relación como educada, por decirlo de alguna forma, en que mi abuelo venía a la casa, se quedaba el fin de semana y compartía con mi papá y con mi tío. Mi abuela igual preparaba el almuerzo para todo el mundo, estaba ahí con ellos, qué sé yo, era como que hacían familia, pero ellos no estaban juntos. Mi abuela estuvo por 2 años con tratamiento psicológico, estuvo tomando pastillas para estar tranquila y eso lo supe muy después. Pero a lo que voy con todo esto, que no hubo un corte. Entonces para su inconsciente ella siempre siguió casada. De hecho nunca se divorciaron legalmente tampoco. Entonces nunca terminó esa relación. Por lo tanto siempre ella sentía esto del abandono que sintió con respecto a su papá. Por lo tanto, al vivir este abandono, empezó con la psoriasis. Todo lo que no habló lo somatizó en su cuerpo como una enfermedad autoinmune que es la psoriasis. Y la piel lo que hace es poner estas capas de psoriasis para justamente protegernos del dolor. Pero la psoriasis es como protegernos, pero al mismo tiempo yo quiero que me abraces. Entonces, ¿qué pasa? Que es como una contradicción. Es como te quiero tener cerca, pero al mismo tiempo no quiero. Es como que te amo, pero hay cosas que me molestan de ti y no quiero que estés cerca porque no me hacen bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que obviamente mi abuela nunca tomó conciencia de eso, tuvo psoriasis hasta que falleció. Muy triste porque tuvo crisis muy fuerte. La psoriasis puede tenerla en todo tu cuerpo y pueden ser crisis porque haces llagas, porque literalmente tú produces piel así, pero a millones por hora. Es porque te quieres proteger, ¿me entiendes? Entonces, finalmente ella estuvo con eso y bueno, relacionado con el sistema nervioso, relacionado también con la alimentación, porque todo lo que es azúcar, todo lo que son cereales, todo lo que es leche, todas estas cosas que hacen que nuestro intestino estén inflamados y por lo tanto también nos influyen en la piel. No humectarse, no cuidarse tampoco mucho, es como, porque ¿qué pasa? Que la gente también cuando nos ve, qué es lo que nosotros, las personas que tenemos psoriasis o cosas en la piel, queremos al mismo tiempo, es como que queremos estar en contacto con la gente, pero no que nos invadan, o sea, queremos estar en contacto cuando nosotros queramos. Entonces aquí es como las personas que nos ven, cuando nos ven que tenemos psoriasis, es como que les causamos un rechazo o una compasión. Y por eso que nosotros muchas veces nos escondemos. Entonces pasa mucho que en el verano si tienes psoriasis en las piernas vas a andar con pantalones largos o con poleras manga larga porque no quieres tener miradas de compasión o miradas de rechazo. Y si se dan cuenta, esa es justamente la contradicción que nosotros mismos
vivimos y por eso que las vemos proyectadas en el otro. Hay que recordar siempre que los otros que están a nuestro alrededor son nuestros espejos. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos a través de los otros, es cuando realmente empezamos a entender qué cosas tenemos que cambiar en nosotros, qué cosas forman parte nuestra y nos empezamos a conocer. Y esa es la autoindagación. Entonces yo con mi papá cuando empecé a conversar, yo tuve episodios con mi papá que me sentía abandonada, pero como que no había tomado conciencia de que me había sentido abandonada. Porque mi papá ha sido un padre súper presente, físicamente en general. Quizás no tanto emocionalmente, pero más bien ha sido presente, un padre protector, que siempre responsable. Yo nunca lo he escuchado quejarse a mi papá. Yo lo admiro a mi papá mucho por su forma de ser, además que le encanta la música y también tenemos mucho en común en eso, así que yo muy agradecida a mi papá, porque gracias a él, gracias a mi abuela, finalmente descubrí este secreto y gracias a eso es que estoy aquí también conversándoles, porque yo he tenido muchas cosas como dolores de garganta. Y también digo, pucha, el dolor de garganta es porque justamente no dije lo que tenía que decir. O muchas veces se me pasó la raya en lo que tenía que decir. Y de ahí, al entender esto de la psoriasis, pasaron 3 días y no tuve nada. Se me quitó en todas partes. No tenía nada ni en las piernas. No tenía aquí nada, nada. La espalda que yo tenía llena no se me fue todo, gracias a Dios. Y esto también coincidió con mi liberación, como una liberación y entender lo mucho que me amaba mi papá también, que siempre me ha protegido y siempre ha estado presente, solamente que yo no lo sabía. Entonces cuando entendí esto fue como, wow. Y una vez que me perdoné, porque finalmente uno se perdona a través del otro. No es que yo perdone a mi papá, no es que yo lo haya perdonado por estos abandonos, no. Yo me tengo que perdonar a mí misma porque fui yo la que elegí estas experiencias para darme cuenta. Y por eso también quiero dejar claro que son experiencias que en vez de haber salido como víctima y sentirme pésimo por lo que me ha pasado, salí honrosa y me descubrí. Y hasta el día de hoy que no tengo psoriasis. Y eso fue el 2016. Más o menos, sí, yo ya llevo 8 años sin psoriasis. Y cuando me ha salido un poco, vuelvo primero a qué lado, porque el lado derecho representa el padre o lo que es trabajo. Y el lado izquierdo representa mamá o cuando tú eres mamá, es decir, tus hijos. Entonces, muchas veces me ha pasado que he tenido un poco de psoriasis y me pregunto en dónde me estoy abandonando, en qué cosa estoy fallándome de nuevo. Porque es importante destacar que estos patrones de conducta siempre van a estar. Yo tengo tendencia a abandonarme. Tengo tendencia a adaptarme a todo, tengo tendencia a no hacer problemas, tengo tendencia a que todos decidan por mí. Yo no voy a estar bien igual porque todo me gusta. Entonces me voy dejando para el último. ¿Ah? Y bueno, si no preguntan por mí tampoco no importa, ¿me entiendes? Como que siempre dejándome ahí como... Y todo eso ya quedó atrás. Todo eso ha quedado atrás porque finalmente, gracias a esta enfermedad que tuve, me pude dar cuenta de lo que podía sacar de bueno en todo esto. Y como les digo, esto fue lo que saqué de bueno. Comencé a poner límites, comencé a respetarme, comencé a decir no cuando quería decir no. Comencé a decir sí y a pedir. Y oye, péscame, estoy aquí. A todas esas cosas. Y no quiere decir que ya, wow, que ya
wow, ya estoy lista en todo eso. No, eso es diario. Realmente es un trabajo diario. Porque siempre uno va a estar teniendo esto de los patrones que se repiten, porque es nuestro árbol genealógico. Y nosotros heredamos conducta y creemos también en lo que vimos. Porque nosotros grabamos en nuestra mente como si fueran programas dentro de una computadora. Entonces, todo este programa que yo tenía de psoriasis, de abandono, de no tratarse en prioridad, lo tuve que sacar y tuve que poner en mí el otro programa, este programa de amarse a uno mismo, de respetarse, de priorizarse, de entenderse, de ponerse bella, de estar humectada, de preocuparse de la alimentación, de preocuparse de tu ambiente familiar, tu ambiente natural, donde tú vives, buscar las cosas, hacerte bien a ti. Entonces, ahí empieza a cambiar. Y desde ahí, cuando uno empieza a cambiar, ya no hay vuelta atrás. Porque la idea es justamente tener controlados de cierta forma los patrones de conducta. Porque cuando tú eres doble de alguien es muy fuerte. En este sentido, como yo soy doble de mi abuela, de la que tuvo psoriasis, siempre van a haber cosas muy similares a mi abuela y que yo sé que están presentes en mí. Entonces la idea es sacar más lo bueno y practicar esos talentos que tenía, esos dones que finalmente yo tengo de mi abuela, esos regalos que yo tengo de mi abuela, en vez de victimizarme y vivir todo del otro lado. Por ejemplo, mi abuela se divorció de mi abuelo y nunca más estuvo con alguien. Se entregó por completo a sus hijos. Pero a sus hijos en la forma de darles el sustento económico, una buena educación. Quizás no tanto emocional como lo hace en general una mamá, que es la parte emocional que tiene que entregar más bien a los hijos. Y es el padre el que tiene que entregar esta parte de el éxito en el trabajo, liberarse y todo eso. Liberarse en el sentido de atreverse y de tener esa certeza que vas a lograrlo. Entonces, en ese sentido mi abuela quizá no pudo tanto porque lo hizo, porque esa es otra tendencia que tenemos nosotras las mujeres que somos monoparentales o que quedamos como con los hijos así. Con los hijos, me refiero criando sola más bien, es una tendencia a querer reemplazar al papá. Y no, aquí la idea no es reemplazar al papá. Aquí la idea es aceptar que uno es la mamá y que uno tiene que hacer el trabajo de mamá y que si el papá no está es porque no tiene que estar. Es porque tus hijos van a entender en algún momento que tuvieron que crecer así y ellos también van a tener su forma de reaccionar y de aprender y de sanarse y hacer ellos en su vida lo que quieran hacer. Entonces, cuando nosotras tratamos como mujeres de reemplazar, es cuando empieza a haber un desequilibrio. ¿Por qué? Porque tú como mujer estás hecha para ser la base emocional de tus hijos. Y si tú no eres una base emocional, tus hijos igual después van a estar ahí como con problemas, sobre todo emocional, y van a querer siempre estar cerca tuyo, contarte las cosas, y que eso no es malo, sino lo que yo trato de decirte que no van a ser más bien independientes como uno quisiera que fueran. Y cuando pasan estas cosas que los papás no están presentes, cuando el papá se va, cuando el papá toma otro camino, bueno, ahí tendré que hablar en otro video sobre eso, porque es muy largo. Aquí yo lo que más quería contarles es cómo conocí, cómo llegué al árbol genealógico. Y cómo el hecho de conocer el árbol genealógico ha hecho que yo haya realizado mi vida. Yo me volví a casar, estoy feliz, estoy tranquila en una bella ciudad.
no quiere decir que no tengo problema, yo lo sigo teniendo igual. Y siempre he tenido que seguir aprendiendo, o sea, siempre he tenido que seguir aceptando cosas, dándome cuenta de cosas, pero ya no tengo esa forma de enojarme, de echarle la culpa al otro, y yo soy la víctima, y que tú eres el malo, y que yo soy la buena, y que por ti yo estoy así. No, todo eso se acabó en mi vida. Ahora es, ¿para qué estoy atrayendo esto? ¿Qué quiere decirme la vida con esto? ¿Para qué estoy teniendo este hombre en mi vida? ¿Para qué mi hijo está siendo así conmigo? ¿Qué parte de mí tengo yo de mi hijo? ¿Qué parte de este hombre que me está mostrando? Porque si es un hombre egoísta, entonces yo tengo que aprender a ser egoísta. Si es un hombre que me insulta, ¿en qué cosa me estoy insultando yo? Si es un hombre cariñoso, respetuoso, amoroso, eso quiere decir que tú estás haciendo súper bien las cosas para ti. Entonces el otro siempre va a ser tu espejo, y yo también creo que voy a hacer un video de esos, porque si no es mucha la información, y la idea es no mezclarlos con tantas cosas, sino más bien que vayan conociéndome de a poco, que ojalá me dejen algún comentario, y que nada, pues han pasado 27 minutos yo contándoles un poco sobre mi historia. Decirles que yo estoy en Facebook como Catalina Biovida, que si quieren tener alguna cita conmigo, yo hago cita a todo el mundo porque yo atiendo online, así que me pueden escribir. Y contarles que gracias al árbol genealógico que yo salí adelante, la verdad que me hizo muy bien saber de dónde venía mi historia, de que tenía que repetir esa historia de mi matrimonio y de separarme, pero muchas veces cuando nosotros lo sabemos de antes es como lindo, porque nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y bueno, y toda esta parte de la bioneuroemoción que les estoy diciendo, lo que es, por ejemplo, esta terapia del espejo que les estoy hablando un poco, eso lo vamos a dejar para otro post, para otro video, quiero decir. Y nada, pues si me pueden seguir y me pueden hacer un like, súper, súper, súper cool. Y si no, nos estaremos viendo en un próximo video. ¿Ok? Así que estén súper bien, que pasen un lindo fin de semana. Ya comienza diciembre, chicos, así que gracias a mi comunidad y gente querida que siempre me está escuchando y viendo y siguiendo. ¿Ok? Un abrazo a todos, y que te acuerdes siempre de que hay que ir sanando desde adentro hacia afuera. Ese es mi logo. Sanando desde adentro hacia afuera. ¿Ok? Así que lo pasen excelente. Bendiciones para cada uno. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Bye.